Hola, querido profesor, queridos compañeros. Mi nombre es Mayra Alejandra García y soy quien va a dirigir este podcast que va a hablar sobre el génesis y el desarrollo de los sistemas educativos iberoamericanos en el siglo XIX y un poco de la historia de la educación o de la pedagogía en nuestro país, Colombia. Vamos a darle inicio entonces a este recorrido, pues hablando sobre la pedagogía en Latinoamérica. Que está marcada por las revoluciones de España y Portugal y por los procesos independentistas que se dieron en América Latina a principios del siglo XIX. Estos pues dieron cabida al cambio de perspectiva en la educación, ya que pues estaba vista como un privilegio para algunos y se convierte entonces en oportunidades para todos, generando un sistema pues de educación pública en el que todos tengan acceso a ella y en el que el Estado sea quien garantice pues que realmente sea para todos y que funcione. Atendiendo entonces a este cambio de perspectiva en la educación, es entonces cuando pues se decide darle la responsabilidad a los municipios de sostener a las escuelas y de contratar a los maestros que son los encargados o que eran los encargados pues de lo que en ese entonces se llamó y aún conocemos como educación primaria o elemental. En lo que tuvo que ver con el método de enseñanza escogido o inicialmente escogido para atender este sistema de educación, pues fue promovido el método que se denominó enseñanza mutua. Este método consistía en reunir en una misma aula de manera simultánea a un grupo grande de niños que eran dirigidos por un monitor, por un maestro. Este sistema pues estuvo fortalecido por los valores nacionales, era lo que se inculcaba en ese entonces, en el que se incluyó la educación cívica, el uso del catecismo político, la creación de algunos símbolos y fiestas nacionales pues que fortalecían este modelo de educación. Como era de esperarse, pues las grandes élites, la gente poderosa de la época, pues no estaba tranquila con que la educación empezara a llegar a todas partes, a todas las personas. Entonces empezaron a buscar la manera de mantener igual sistemas educativos que los beneficiaran solamente a ellos, a las élites de esta época. Y crearon entonces instituciones públicas de un mejor nivel, que las de educación primaria, y pues estas por supuesto tuvieron un apoyo económico por parte del Estado pues mucho mejor, mucho más con mejores posibilidades. Ellos se enfocaron en la educación secundaria y en la educación superior para sostener o para fundamentar un poco esto. Gabriela aporta en su documento diciendo: salta a la vista el interés por la formación de las nuevas élites cuando se observa que entre 1810 y 1830, aún en medio de los conflictos bélicos por la independencia, se crearon universidades públicas en Argentina, Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú y Bolivia, sucediéndose este tipo de fundaciones a lo largo del siglo en prácticamente todos los países de América Latina. Ossenbach, 2004, página 30. Y a la par del auge de estas nuevas universidades en estos países latinos, pues las universidades que ya existían desaparecieron. Así como unas fueron surgiendo, pues otras desaparecieron ya del sistema educativo. La estabilidad política y social de cada país pues fue llegando paulatinamente y en diferentes momentos a lo largo del siglo. Pero todos finalmente establecieron sistemas educativos estructurados que estaban basados en que era pues el Estado quien proveía y quien organizaba todo lo que tenía que ver con los sistemas educativos. Muchos empezaron a crear lo que se conoce como ministerios y fue a ellos a quienes ya luego entonces se les entrega la responsabilidad y la tarea de pues ser quienes orienten los procesos educativos en cada país. Fueron apareciendo también las leyes generales de educación, donde se consignaban pues todo lo que tenía que ver, todos los parámetros y la ruta a seguir, que también estaba influenciada pues por todo lo político y social que ocurría pues en ese entonces en cada uno de los territorios.
La iglesia deja de ser el centro de los sistemas educativos y pues llega entonces el liberalismo, quien se toma estos sistemas logrando que pues la educación sea gratuita y sea obligatoria en el sector o en el nivel de primaria. Como era esperarse, pues retos iban a llegar, entonces ahora era empezar a pensar cómo se iban a formar los docentes o los maestros que iban a estar a cargo de las aulas donde pues se iban a instruir estos conocimientos. Y es entonces, después de la mitad del siglo XIX, que empiezan a crearse las primeras escuelas normales, pues donde se iban a formar estos maestros para ya luego orientar los aprendizajes en las escuelas. Y ya después, con el tiempo, se empiezan a crear o a unir a este sistema de formación otras instituciones que ya de pronto se inclinaban por una ciencia específica para la formación de estos maestros. También surgieron otros eventos como congresos pedagógicos y muchos otros que estuvieron en torno pues del crecimiento profesional de los maestros de esa época. En América Latina, Chile fue el país y aún sigue siendo el país, se podría decir que con el mejor sistema educativo, ya que fue allí donde llegaron los profesores mejor preparados, llegaron profesores de Alemania, de Estados Unidos y de España, y pues por supuesto allí migraron muchos profesores de los países latinos pues a formarse, ya que era allí donde se encontraban pues los mejores docentes, ¿no? Y como les digo, pues hoy en día creería yo que sigue manteniendo su estatus de tener un sistema educativo en Latinoamérica uno de los mejores. Bueno, ya hicimos un recorrido entonces así a grandes rasgos por la historia en Latinoamérica. Vamos ahora a profundizar un poco más en el recorrido de la historia de la pedagogía en nuestro país, que inicialmente pues fue instruida por las comunidades religiosas que se encontraban en el siglo XVI y XVII en este territorio, como lo fueron los dominicos y los jesuitas, pues quienes por supuesto impartían la educación orientada desde sus preceptos religiosos. Pero aún así pues fueron quienes dieron los primeros pasos para la educación superior en este país, en Bogotá más puntualmente. La primera universidad creada, conformada, bien estructurada, fue la Universidad de Santo Tomás, y con ella pues seguidas llegaron la Universidad Javeriana, la Universidad de San Nicolás de Mira, la Universidad de San Buenaventura, y pues cada una de ellas a su vez asumió como la responsabilidad de un colegio, ¿no? Para conformar como el sistema educativo de la época. Ya luego en el siglo XVIII, entonces llega la influencia europea, la cual inicia con el periodo de la Ilustración y la Revolución Francesa, que pues viene a proponer disciplinas de las ciencias que se perciben más útiles para la educación de los niños, trayendo consigo pues cambios a la pedagogía en nuestro país pues significativos. Se empieza a concebir la educación como un proceso más crítico y pues que tenga más sentido para los niños, más acorde a lo que estaba ocurriendo en el mundo en ese momento. Se inicia con la enseñanza de la lectura, la escritura y el conteo. También es el inicio de la globalización que hasta la fecha ha venido marcando nuestro sistema educativo, y pues la iglesia, a pesar de esto, continúa teniendo mucha influencia en la enseñanza de los niños, ya que por su don de servicio pues sigue llegando a las comunidades más marginadas y a los niños más vulnerables de los territorios, y pues por eso siguen manteniendo su estatus y siguen manteniendo como su nivel o su fuerza en el país. Durante los siglos XIX y XX se llevan a cabo varias transformaciones al sistema educativo. Llega a nuestro país las obras de Jeremy Bentham, sus apartados, que fueron promovidos por Francisco de Paula Santander en su época, a través de un decreto, permite la llegada de sus obras a nuestro país, pues que proponen una educación que no va muy acorde con la iglesia, y pues por supuesto esto genera choques. Es un poco más liberal, propone entonces que en nuestro país se aparte un poco de la educación religiosa. También pues por ese entonces
nuestro país pues se encontraba organizándose de manera política y pues empiezan a surgir partidos políticos que para la época fueron el Partido Conservador y el Partido Liberal, que eran contrincantes y pues que generaron muchas muertes, mancharon de sangre nuestro país. Y pues también estos acontecimientos políticos y sociales influían en la educación de la época. Dependiendo del partido que estaba gobernando, pues así mismo eran como las políticas de momento. Y pues fueron dándole forma al sistema educativo, para bien y para mal, pero creo que en todos los años igual se fueron mejorando cosas y que cada vez se siguen mejorando. En este mismo siglo, hacia la década de los 60, llega de Europa una corriente de pensamiento conocida como la crítica, en la cual encuentra en Latinoamérica un importante receptor, que por las circunstancias de desigualdad, pobreza e injusticia, entre otros, empieza a apropiarse de este tipo de pensamiento. A raíz de esta corriente toma fuerza en el continente dos movimientos propios, la pedagogía crítica y la teología de la liberación. El primero presentado por el brasileño Paulo Freire y el segundo por el peruano Gustavo Gutiérrez. John Jairo Pérez Vargas, 2009. La anterior cita pues corresponde entonces a un acontecimiento que marca de una manera notoria el proceso de los sistemas educativos en Colombia. Empieza entonces o continúa más bien, convirtiéndose la educación en una plataforma para que la gente sea más crítica de lo que sucede en su país y no, como se dice coloquialmente, trague entero todo lo que le muestran. Entonces se convierte la educación como en esa plataforma, como en ese espacio para que las personas empiecen a forjar ese criterio de opinión con respecto a lo que sucedía en el país en ese entonces. Bueno, y ya para finalizar, entonces, pues el siglo XXI, como lo dije anteriormente, está marcado por la globalización, que le ha exigido al sistema educativo renovarse constantemente, estar a la vanguardia de las tecnologías, de las telecomunicaciones, el aprendizaje del inglés, y no solo del inglés, sino de idiomas extranjeros que pues hoy en día son necesarios para desenvolverse en este mundo que constantemente está cambiando, que está buscando mejorar. Ha obligado a las instituciones educativas a hacer adaptaciones curriculares que vayan pues a la par con las exigencias del mundo de hoy, la inclusión educativa, tener en cuenta la interculturalidad, bueno, todos los aspectos que hoy en día influyen en los sistemas educativos de cada país. Bueno, y después de haber dicho todo esto, entonces debe ser la escuela un espacio de transformación, debe ser un espacio donde a los niños se les desarrolle el pensamiento crítico, donde aprendan a tomar postura de lo que sucede en la sociedad, de lo que sucede en su entorno, para que empiecen a ser partícipes de las decisiones que se toman en comunidad y así poder conseguir desarrollarse de una manera plena y contribuir al desarrollo de los que los rodean.